persona no tiene conciencia, es diferente. Y un niño, un bebé, no tiene conciencia. Efectivamente, llega un punto en que sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero cuando están muy pequeñitos, no saben que lo que están haciendo está mal o que lo que están haciendo está bien. Eso tampoco. Ellos no tienen no tienen un marco o una psiquis desarrollada para poder entender que lo que están haciendo está bien o está mal, porque muchas de las conductas son aprendidas. Sin embargo, lo que se establece y lo que nos dice la palabra del Señor es que todos nacemos con el gen de la maldad. Todos, absolutamente todos. Por eso necesitamos sí o sí de esa gracia, ese regalo de la salvación que nos da el Señor. Porque si no, independientemente, por muy bien que tú creas que te puedas portar o creamos que nos podamos portar, no vamos a lograr alcanzar la salvación. Necesitamos sí o sí la intervención divina. Pero excelente. Eso es súper importante el que podamos nosotros entender eso. Yo hoy quiero, vamos antes de comenzar la clase, vamos a hacerlo como debe ser. Yo tenía rato que no venía a poder darles clase a ustedes por el tema de mi trabajo. Se me complica un poco, pero quiero en esta oportunidad, bueno, retomar y qué mejor forma de hacerlo con el tema de la escatología general. No sé si algún otro quería comentar algo y si no, damos inicio a la clase. Bien, listo. Como no hay ni manos levantadas ni micrófonos abiertos, vamos entonces a hacer las cosas como son. Acompáñenme en oración para poner esto en manos del Señor, ¿sí? Bueno, Dios, Padre Celestial, te damos gracias, papá, te damos gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos das, este día, Señor, el que tú has escogido para poder seguir aprendiendo de tu palabra, seguir aprendiendo de lo que tú tienes para nosotros revelado en tu palabra, Señor. Danos el entendimiento, danos la revelación a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú hablándonos en esta clase, en esta lección, que seas tú, Señor, dándonos el entendimiento y presentándonos, Señor, ante ti lo que deseas y anhelas de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, los que están presentes y los que a posterior van a ver esta clase, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, comienzo la clase de hoy saludándolos a ustedes y también saludando a todos aquellos que están viéndolo por diferido, dándoles un saludo, un abrazo, bendiciones igualmente. Déjenme que voy a compartir. Ya me enseñaron, ya aprendí. Gracias a Dios. Yo aprendo rapidito, eso es lo bueno. Vamos a presentarles entonces lo que es la escatología. Vamos a hablar en esta oportunidad, ya se vio, habiendo aprendido sobre el estado intermedio, que fue lo que ustedes conversaron la semana pasada, las dos clases anteriores, al que van a entrar o vamos a entrar los cristianos y obviamente los no cristianos cuando termine nuestra vida terrenal. Eso se refiere específicamente a la escatología particular. Ahora en este momento vamos a iniciar lo que es la escatología general. Y esto lo que nos enseña o lo que nos enseña la Biblia sobre la relación de los eventos finales. Eso es lo que quiere decir escatología general. Los eventos finales del fin de los tiempos, como la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Comenzando por la comprensión de lo que significan los últimos tiempos. Eso es algo bastante polémico, sigue siendo polémico y va a seguir siéndolo. No creo que vaya a dejar de suceder por el tema de las diferentes posturas. Quiero detenerme un momento para decirles a ustedes que si tienen alguna consulta, si tienen algo que decir, si de pronto hay algo que no entienden o alguna duda, e incluso algo que comentar a lo que yo estoy hablando, por favor, no tengan reparo en abrir su micrófono y hablarme, y así detenemos y seguimos conversando. Les agradezco, por favor, ya que no los veo desde acá. En esta parte de la escatología, de la escatología general,
vamos a conocer los puntos de vista de lo que son los últimos tiempos. Y también vamos a valorar o a aprender a saber valorar lo que es la redención final que tenemos garantizada. Esa salvación que es algo wow, aunque se quiera explicar, es algo indescriptible y es algo que nosotros debemos atesorar con todo nuestro corazón. Es algo súper, súper importante. Vamos a ver, aquí va. Bien, en cuanto a la escatología, eh, la vemos o tiene que ver, por decirlo de esta manera, tiene que ver con la gloriosa esperanza que tenemos nosotros de que todo será hecho nuevo. ¿Qué nos lleva o a qué nos lleva esto? A que tenemos que velar por esa salvación. Y de pronto ustedes se dirán, bueno, pero ¿qué significa velar? Si hablamos o hemos estado hablando hasta este momento de que nuestras obras no son las que nos van a llevar al cielo, por decirlo de una forma muy sencilla, nuestras obras sí demuestran que vamos a ir al cielo. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiero llegar a un punto de confundirlos, sino a llevarlos a un entendimiento. Y es que sencillamente nosotros, en la medida en que somos salvos, y vamos siendo transformados, nuestra actitud obviamente va cambiando. Entonces, como las vírgenes que habla la palabra del Señor, vamos cuidando lo que ya recibimos, ese regalo que recibimos de parte del Señor, con nuestras actitudes que vayan en pro de llevar una vida acorde a lo que es una vida cristiana. El tema de los últimos tiempos es algo un poco podríamos decirse un poco complejo, porque muchas personas hablan de los últimos tiempos. Vamos a dejar de compartir aquí un momento. Espérate, me salió algo aquí. Y aquí quiero detenerme para hacerles a ustedes esta pregunta sobre los últimos tiempos. A ver qué me dicen ustedes. ¿Qué opinamos sobre los últimos tiempos? ¿O quién me puede decir qué entiende por últimos tiempos? Vamos a aprovechar que somos poquitos acá. Bueno, sabemos que estamos en tiempo de gracia. ¿Ya? Eso es lo que yo pienso. Ok, bien. Pero ¿qué es para ti o qué son para ti los últimos tiempos? ¿Qué opinas tú de eso? Es un poco complicado, ¿me entiendes? Mira, es que es complicado, Sí, pero no te preocupes, porque sabemos, no les pido a ustedes una ponencia, solamente me digan qué entienden por últimos tiempos, más nada. porque sabemos que Cristo va a venir en cualquier Ajá, momento. ok, Y, pero o sea, hay muchas cosas que están sucediendo en este momento en el mundo, las ok, guerras, las enfermedades, y son cosas que están establecidas en la Biblia. ok, Entonces, o sea, puede ser que sean eso, o sea, es eso lo que ya estamos viviendo. O sea, bien, que estemos viviendo ya eso, esa teoría, por decirlo así. ok. Gracias, Johnny. Gracias porque en realidad no es un tema de complicarnos, es expresar lo que nosotros pensamos y sentimos. Grecia, te veo con mucho ánimo de decirme qué estás pensando. Bueno, para mí los últimos tiempos, o sea, siento que actualmente lo estamos viviendo porque se están cumpliendo muchas promesas, profecías Ok, que, o sea, que están plasmadas en la Biblia. No sé si estoy mal, pero así lo veo y siento que actualmente lo estamos viviendo.
Ok, Porque lo que ahora, en donde estamos ahora, forma parte de los últimos tiempos. perfecto, perfecto, perfecto. Santiago, estás ahí emocionado, estás levantando la mano desde hace rato, dime. La verdad, yo creo, o sea, al principio no lo entendía, pero ya escuchando como lo que dijo Johnny o lo que dijo Grecia, yo como que pienso más O o sea menos que te lo estás mismo. copiando. No, 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 no. Estaba analizando para... Ajá. Yo siento que los últimos tiempos van a ser como ya, como dijo Johnny, la venida de Cristo, pues, o sea, cuando ya está, como ya está a punto de llegar Jesús y ya como que es lo último, que es el último momento como para pensar y decir que tú crees en Cristo y así, o algo Ok, así, no sé. ya. Eh, ahora, gracias, gracias, Santiago. De verdad que igual, tienes toda la razón. Solvalí, ¿estás por allí? No está. Bueno, de todos modos, eh, vamos a continuar, porque al final de cuentas, lo que les mencionaba sobre la escatología, que tiene que ver con nuestra gloriosa esperanza, esa gloriosa esperanza que tenemos al final. Cuando se habla de la gloriosa esperanza es esto, es sencillo como esto. Vamos a llevarlo a términos muy simples. Cuando a mí me hablan de escatología, me hablan de últimos tiempos, me hablan de apocalipsis, me hablan de final, de venida de Cristo. Y más que preocupación o terror, como tienen muchas personas cuando escuchan algo como esto, para nosotros tiene que ser un motivo de gozo, de esperanza, porque es la esperanza, esa gloriosa esperanza que tenemos nosotros de qué, de que vamos a ir con el Señor al cielo, de que vamos a estar con Él una eternidad. Entonces, cuando se habla de temas de escatología, es importante que nosotros velemos porque lo que se esté enseñando, que es obviamente sobre nuestro futuro, algo que no se ha cumplido, eh, esté completamente correspondido con lo que dice verdaderamente la escritura. No es que vamos a hablar de cosas que no están en la Biblia. Y allí es lo más importante. Entonces paso nuevamente a compartirles para que continuemos conversando sobre este maravilloso tema. Denme solo un segundito. Aquí vamos otra vez. Bien. Sabiendo el tema de lo que conversamos en los últimos tiempos, entonces vamos a ver que para garantizar que lo que estemos hablando o lo que se nos esté diciendo sobre los últimos tiempos, garantizar que se corresponda con lo que dice la escritura, entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Verificar que hay ciertos principios hermenéuticos. Y aquí voy a recordarles o refrescarles a ustedes que venimos de haber hecho estudios de hermenéutica y estos estudios de hermenéutica nos dan herramientas eficaces y eficientes para poder establecer si lo que dice la palabra de Dios corresponde con lo que, o perdón, mejor dicho, si lo que nos están predicando o diciendo o supuestamente una interpretación de lo que dice la Biblia corresponde con lo que de verdad dice la Biblia. Para eso hay ciertos elementos. Por ejemplo, uno de ellos, y estos son elementos muy básicos, principios muy básicos, pero que son contundentes, son de verdad esenciales para poder llegar a establecer si corresponde o no con lo que dice la Biblia. Y el primero es que cada texto bíblico tiene un solo significado. Eh, ¿Qué creen ustedes que significa esto? ¿Qué creen ustedes que habla sobre esto? ¿Qué es lo que me pueden decir? Uno solo que me diga qué cree que significa esto de que tiene un solo significado. A ver, no tantos, no todos a la vez, por favor. Vamos, muchachos, a mí me encanta hacer las clases que sean dinámicas y sean bastante interactivas porque no es un monólogo, es una cuestión de entendernos. Vamos.
Sencillo. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es? ¿Qué significa esto de que corresponda? ¿Estás muteado, Johnny? Yo, Estoy pensando acá. Si yo les digo a ustedes que algo tiene un solo significado, o que cada texto tiene un solo significado, ¿qué creen ustedes que es? Si yo digo no sé, que al tiro significa solamente rápido, entonces quiere decir que yo no puedo usar al tiro para otra frase que no sea algo rápido, ¿cierto? Bien, sea, vendría siendo como algo que tiene un significado único, que no tiene algo más allá ni algo que uno le pueda agregar. Es lo que está escrito y ya. perfecto. Eso es lo que quiero escuchar y que la tengamos clara, porque ¿qué pasa? Cuando hablamos de que cada texto bíblico tiene un solo significado, lo único que nos expresa esto, o lo más importante que nos expresa esto, es que no es posible que diferentes interpretaciones, o que existan diferentes interpretaciones de un mismo texto, y específicamente sobre los eventos finales. Puede ser, en este caso, pueden ser todas correctas, perdón, o que puedan ser todas correctas. Ejemplo, no podemos hablar de que el fin de los tiempos van a ocurrir guerras o rumores de guerras en el fin de los tiempos, pero resulta que también usamos esa palabra o eso que dice la Biblia para hablar de que ya efectivamente está Cristo a la puerta porque hay guerra. Pero también agarramos esa misma palabra para decir eh, que los malos van a ser castigados porque la Biblia dice que habrá rumores de guerra y habrá guerra. No sé si me voy a entender a qué voy con esto, que no le podemos dar dos interpretaciones a una misma palabra y mucho menos en el tema de la escatología. Deben existir dos posibilidades en este caso. Una, o que todas las interpretaciones son falsas, o sencillamente que solamente una puede ser verdad. Y es allí donde está el meollo del asunto. Una sola interpretación es la correcta. No puedo inventar con la Biblia una doctrina por lo que dice el Apocalipsis porque termina saliendo un Nostradamus o termina saliendo un profeta que está profetizándote algo a ti que te va a ocurrir con textos bíblicos que hablan sobre el fin de los tiempos. Eso no corresponde. Y es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Eso es un principio hermenéutico muy básico para poder establecer que lo que se nos está diciendo sobre el fin de los tiempos corresponde o no con lo que dice la Biblia. El segundo es que la Biblia es su propio intérprete. Y aquí me detengo un momento, es porque cuando decimos que la Biblia es su propio intérprete, nosotros tenemos que buscar qué texto bíblico tiene más luz sobre lo que se está hablando y en ese caso tiene mayor autoridad para interpretar donde haya o para interpretar sobre aquel que tiene menos luces. ¿A qué voy? Hay versículos bíblicos o hay partes de la Biblia que nos hablan del fin de los tiempos. Ejemplo, en el libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos sobre el fin de los tiempos, Él le dice que habrá rumores de guerra, que, será como dolores de parto, y ahí hay una luz mucho mayor que la que tiene el Apocalipsis. ¿Por qué creen ustedes que tiene más luz lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en los evangelios, que lo que dice el Apocalipsis? Quiero llevarlos a meditar sobre eso. ¿Por qué creen ustedes que hay mayor luz en esto que dijo nuestro Señor?
A ver, ¿Zulbalí se fue o estará por allí? Como que no está. Se me va tu nombre, esposa de Johnny, te voy a decir, ¿cómo es que está? Ah, no, ahí está Zulbalí. Zulbalí, estás muteada. Estás muteada. Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo, y lo que hace es que estaba haciéndole la cena al niño. No se preocupe, hermana. No hay problema. ¿Escuchaste la pregunta que te hice? La mitad. Bien. Vuélvame la cena. Te hago la pregunta sencilla. Tomando en consideración que hemos visto que está el segundo principio, habla de que la Biblia es su propio intérprete, hay algo fundamental para poder establecer este principio y es que hay alguna parte de la Biblia que tiene más luz y por ende mayor autoridad que otra parte de la Biblia. Voy a un ejemplo muy específico, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre los últimos tiempos en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios, cuando él les decía a sus discípulos que en los últimos tiempos habrá rumores de guerra, habrán guerras, se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, nación contra nación, y algunas otras cosas que le menciona él a sus discípulos sobre cómo serán los últimos tiempos. Y en contraposición, lo que habla el Apocalipsis sobre los últimos tiempos. ¿Sobre cuál de los dos crees tú que hay mayor luz? ¿O qué parte de la Biblia hay mayor luz y por ende mayor autoridad para poder nosotros hablar de lo que dice en la Biblia con respecto a los últimos tiempos? Bueno, yo pienso que hay como un balance entre las dos partes, ¿verdad? Porque unos nos explican, nos dicen, o sea, por lo menos, cuando nos hablan de lo que pasó con el arca de Noé, cuando hubo el diluvio y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Y que y en Apocalipsis nos hablan como que lo que realmente lo que va a suceder. Entonces, Ok, para que nosotros como que veamos ese balance y sepamos lo que realmente nosotros debemos creer, porque van a venir muchos falsos profetas diciéndonos cosas y haciendo cosas como que ya está el Cristo, que se está acabando el mundo, como claro. en la actualidad estamos viendo. Sí, Pero, exactamente. pero realmente es como yo veo que en el Apocalipsis lo que realmente va a suceder y Uh-huh. nosotros debemos esperar. Y como tú dijiste anteriormente, o sea, esperar con calma, porque se supone que nosotros creemos en Dios, caminamos con nuestro Señor y Ok, entonces no debemos esperar que llegue ese momento ni con angustia, ni con susto, ni que, o sea, cuando empiecen a ver las señales, entonces no, sino que esperar con calma y seguir conociendo de Él, porque aunque uno diga, bueno, ya yo me leí toda la Biblia, supuestamente, entonces exacto. a la final uno dice, ajá, pero uno la sigue leyendo y sigue conociendo cosas nuevas, porque ahorita mira, que lo que estamos estudiando en perspectiva, aunque yo haya leído cosas de la Biblia, estoy viendo cosas que yo no sabía ni que sabía que existía, ni entendía de esa forma. Ya, y siempre vamos a ir aprendiendo un poco más. Sin Exacto. embargo, tú hablas de equilibrio, está bien. Te compro la idea y te la respeto. ¿Alguien tiene alguna otra versión sobre esto? ¿Les parece que es equilibrada las dos cosas o que alguna tiene más luz que la otra? Luis, me puedes repetir la Mira, pregunta? sencillo como esto. Qué para ti tiene más luz o mayor autoridad? ¿El Apocalipsis o lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y que quedó registrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas sobre el fin de los tiempos? Luz. Hay más luz en lo que dijo el Señor, ¿ya? Bien, ¿por qué? Mira, o sea, porque es un mensaje directo que viene primero de él, ¿ya? Y Perfecto. segundo,
Ajá. Por lo que he sabido y o sea, lo que he leído es que el Apocalipsis es como un suceso, o sea, de lo que va a suceder, Bien, ¿ya? Pero como cristianos no vamos a vivir esa parte, ok, ¿ya? Entonces es eso. bien, Porque hay más luz porque viene de parte, el mensaje viene directamente del Señor. perfecto. Efectivamente hay más luz allí porque es un hecho que ya ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que dijo nuestro Señor. Lo que nosotros tenemos en el Apocalipsis, y esto quiero ser muy responsable en decírselo, lo que dice el Apocalipsis en la realidad es mucha interpretación de visiones que tuvo un apóstol. Hablamos de Juan. ¿Y qué sucede? Yo quiero llevarlos a un punto de inflexión que ustedes los haga pensar. Cuando Pablo dijo que veía que venían mm, muchas cosas que parecían langostas gigantes, yo quiero llevarlos a ustedes a pensar un poquito, y es que, por ejemplo, nosotros no sabemos qué tipo de objeto vio Juan a través de esa visión. Y no sabemos si lo que vio Juan, se me ocurre a mí, ojo, aquí, se me ocurre a mí pensar, que lo que vio Juan fue un grupo de helicópteros. Obviamente para la época en que Juan vio eso, no existía ni siquiera el trabajo en hierro. Y mucho menos se imaginaba él ver una aeronave tripulada. Entonces de pronto lo que él pudo ver fue algo gigante y que le pareció una langosta. Eso puede ser algo que haya ocurrido, como efectivamente pudo haber sido un animal gigante. Y ahí quiero llevarlos a un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la claridad ni la certeza de que efectivamente lo que él vio sea una langosta o un helicóptero. Él dijo que veía algo como un helicóptero. Y creo que es importante que los principios hermenéuticos aquí nos den luces, porque siempre la gramática tiene mucho que ver. No es lo mismo decir veo un auto a decir veo algo como un auto. Y eso es importante que ustedes lo canalicen a la hora de hacer interpretaciones de la Biblia, de lo que dice la palabra del Señor, para evitarnos nosotros tener inconvenientes en cuanto a temas doctrinales. Pero en esa parte, ¿a qué me refiero? A que existe un texto que va a tener mayor autoridad que el otro. No es que se invalide lo que diga el Apocalipsis, pero se le da mayor autoridad a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y él habla en el capítulo 24, da las señales del fin del mundo. Y me detengo un momento a decirles, por ejemplo, lo que dice leyendo la nueva versión internacional. Dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, dijo Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Hago pausa aquí. Ustedes saben cuántas veces han decretado infinidades de profetas que llegó el fin del mundo. Yo creo que incluso desde el momento en que Jesús dijo eso, aproximadamente unos 60 años después de la ascensión de Jesús del ascenso del Señor al cielo, fue destruido el templo y todo quedó derribado tal como él lo profetizó.
Desde ese momento comenzó el dicho entre los seres humanos, listo, ya viene el Señor. Y de ahí a aquí han pasado más de 2000 años. Y el Señor lo dijo muy claro. Dijo, no se alarmen, porque todavía no es el fin. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. De allí se desprende una teoría o se desprende una doctrina de que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto es un tema apostólico, que porque estamos viviendo, y no quiero caer en confundirlo, solamente mencionarles lo que se habla, de que nosotros estamos viviendo un tiempo de tribulación, porque lo que vivimos es lo que el Señor dijo que venía para el final. ¿Y cuándo se está viviendo eso? Se está viviendo desde hace muchos años atrás. Pero aquí seguimos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que es un tema profundo, es un tema delicado, no es un tema para tomarlo a priori, no es un tema para decir, ah, bueno, sí, lo que dice la Biblia y listo. Es un tema que tampoco podemos nosotros hacer doctrina inicialmente, lo que les menciono, y tampoco entrar en debates o discusiones estériles que no terminan en algo que edifique. Al final de cuentas, todas nuestras conversaciones sobre la palabra tienen que ser conversaciones que nos edifiquen. Y eso es lo más importante. Entonces, retomando lo que dice el punto, que la Biblia es su propio intérprete, nosotros no tenemos que estar diciendo, ah, sí, la Biblia dice, según lo que yo creo. Y quise hacerles el ejercicio del helicóptero y de la langosta por eso, porque es lo que yo creo. Yo tengo derecho a creer lo que quiera y ustedes también. Pero es importante que con las herramientas que tenemos de los principios hermenéuticos podamos establecer si lo que yo creo está apropiadamente a lo que dice la palabra o estoy más perdido que el hijo del Limber, que decimos los venezolanos. Entonces, eso por esa parte. ¿Vamos bien hasta ahora? Avísenme si alguno tiene algo que comentar. Lamentablemente, quienes están diferidos no van a poder responder de inmediato, pero sí les digo, tanto a ustedes como a los que están diferidos, si tienen dudas, escriban por el grupo, por favor. Vamos con el punto número 3. Y el punto número 3 habla de que se debe evitar interpretar imaginariamente los textos cuyo cumplimiento aún no es, perdón, aún es futuro. Y esto es impresionante porque viene esto que estamos hablando, las especulaciones de toda clase de personas que dicen, ah, sí, yo sé por qué va a pasar esto, ahí dice esto, o lo que estamos viviendo se le parece a algo que dice la Biblia y entonces por ende terminan haciendo interpretaciones imaginarias. Dice que el cumplimiento del evento es el cumplimiento, perdón, es el cumplimiento del evento lo que le da el significado al texto, como lo vimos con la profecía de Joel, por ejemplo, y la llegada del Pentecostés. La expresión que la escritura suele usar ante textos cumplidos es esta. Esto es para que se cumpliera lo que está escrito. Yo no sé si ustedes han leído la palabra del Señor en las partes en las que dice así. Dice, y esto es para que se cumpliera lo que la palabra estaba escrito. Es decir, allí hay un cumplimiento de una profecía previa, una profecía que se dio antes. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando llegó, eh, cuando se rompió el velo, cuando tembló, cuando le dieron, se presentó el rico, el fariseo rico y entregó o compró un terreno, una tumba para él. Todas estas son profecías cumplidas. Eso es lo más crucial en este sentido, en cuanto a lo que se debe evitar, interpretar imaginariamente los textos cuyo cumplimiento aún es futuro. Luego viene el otro punto, que es que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Y esto lo dice específicamente el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1. No sé si alguno lo puede buscar allí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. A ver, estamos haciendo aquí una competencia bíblica, a ver quién lo consigue primero.
¿Me lo repites, porfa? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Por aquí. Listo, Del 19 al 21. positivo. Suéltala, DJ. Dice así. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Perfecto. Creo que eso es un punto que ya nosotros tenemos súper claro, pero siempre va a ser debate. Va a ser debate porque hay mucha gente que está diciéndoles a ustedes en diferentes oportunidades, pero ¿cómo le vas a creer a lo que dice la Biblia si eso está escrito por hombres? No sé cuántos de ustedes han escuchado eso o les habrán dicho eso. Bien, no vamos a caer en discusiones estériles con las personas cuando dicen eso, es porque definitivamente ellos no tienen una revelación, tampoco tienen un entendimiento, pero nosotros entendemos y tenemos claridad que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que es una interpretación dada por el Espíritu Santo. ¿Quién me puede decir qué quiso decir Pedro con esto de la interpretación privada, que no es de interpretación privada? En palabras sencillas, que no sea Johnny. A ver, vamos, anímense. Mira, el mismo versículo 21 nos lo dice. Dice que porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Y quiero hacer un paréntesis. Hay libros apócrifos. Sabemos lo que son los libros apócrifos, que son los libros que no entraron al canon. Estos libros no entraron al canon porque tenían mucho escrito de origen de voluntad humana, que no tenían una interpretación, perdón, una inspiración divina. ¿Y por qué o cómo se llega a eso? Porque sencillamente se contradecían y la palabra del Señor no se contradice. La palabra del Señor siempre se entrelaza entre una cosa que se dijo desde el inicio de la palabra hasta el final. Entonces no pueden entrar estos libros porque había una interpretación humana. Vamos a seguir con el otro punto. Y es que los textos bíblicos se han de interpretar exegéticamente. ¿Qué significa esto? Aquí ya ustedes estudiaron esto, sí me gustaría que me lo dijeran. ¿Qué significa que el texto bíblico debe ser interpretado exegéticamente? A ver, por un punto más en el examen. Mira, ajá, ahora sí se van a animar, cuenten. ¿Qué significa esto? A ver. Los voy a señalar con el dedo a ver qué me van a responder. Santiago, ¿qué es para ti esto? ¿Qué significa esto para ti que los textos bíblicos se han de interpretar exegéticamente? Recuerden que tenemos la palabra exégesis y la otra palabra eisegesis. No sé, no, Ajá, no. Ay, Dios. No logro entender, o sea, lo que significa estratégicamente. bien. Excelente. Tienes medio punto por tu sinceridad, aunque suena a sincericidio. Grecia, ¿qué crees tú que significa?
¿No tienes idea? No puede ser. A ver, aquí la Johnny y su madre. Analizar un texto bíblico, ¿no es? Exacto, es analizarlo. Sin embargo, Interpretarlo. Ajá, ¿qué dices tú, Johnny? Interpretarlo. Ya, de la interpretación también. Sin embargo, es algo muy específico. Siempre se va a interpretar, pero el tema de la exégesis lo que quiere decir es que se va a sacar lo que, o extraer o hallar y exponer el principio bíblico o lo que dice la palabra. Y no así la exégesis, que es incluir lo que yo creo que es lo que dice allí. Vámonos. Disculpa, eso es, o sea, cuando lo extraemos, tenemos que, o sea, lo que recuerda es quién lo dijo, dónde lo dijo, Cuando lo el digo, por qué lo origen y digo. por qué lo dijo. Perfecto, perfecto. Para mí esos 3 puntos fueron esenciales y hasta ahora me han ayudado muchísimo. ¿Quién lo Claro. dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Esas 3 preguntas siempre háganselas cuando lean la palabra del Señor. Recordemos igualmente, dato curioso, pero recordemos que a partir del año 1300 aproximadamente es que la Biblia comienza a tener capítulos. Y un poquito más, casi 100 años más, es que luego le colocan versículos. Es decir, que antes del año 1300, la Biblia no se leía por capítulos ni versículos. Se leía la carta entera, se leía el libro entero, el rollo entero. Entonces, no podemos ir a nosotros a hacer una exégesis de lo que dice la Biblia en un versículo porque no tenemos un contexto entero. Idealmente tenemos que tener un contexto histórico, cultural, un contexto sobre lo que quiso decir, quién lo dijo, por qué se lo dijo y a quién se lo dijo también. En este sentido, ahí vamos a poder nosotros hacer una interpretación exegética y no una exégesis, que es nosotros meter lo que creemos que dice allí. Hay algo muy importante y es que, por ejemplo, podemos decir que está algo sencillo. No acepto que la mujer hable en la iglesia. No acepto que la mujer predique, que la mujer, es más, que la mujer calle y que hable su marido. Y si tiene alguna duda, que le pregunte a su marido porque él es cabeza de su hogar. Eso que dice está escrito en la palabra. Es una carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Sin embargo, tiene un contexto histórico, cultural y un contexto de situación. Y es propicio preguntarnos por qué si Pablo le dijo eso a una iglesia, ¿por qué no se la dijo al resto? Entonces ahí podemos nosotros entender que no es un mandato, no es un término, no es un mandato para toda la iglesia como tal, sino que era una situación que estaba ocurriendo específicamente allí. De allí nosotros no podemos sacar doctrina, ni decir, bueno, de aquí en adelante la mujer en esta iglesia no habla porque Pablo dijo aquí. Y es lo que muchas iglesias se hacen porque hacen exégesis y no una exégesis de esa palabra. Otro dato sencillo. A mí me gusta llevarlo a lo sencillo para que podamos entenderlo. Otro dato sencillo. Que el hombre se vista como hombre y la mujer como mujer. No estaba hablando de pantalones, no estaba hablando de faldas, no estaba hablando ni siquiera de una ropa masculina o femenina. Y muchas iglesias procuran decir y establecer como doctrina que la mujer no puede usar pantalón porque Pablo dijo en una carta que la mujer se vistiera como mujer y el hombre como hombre. Es decir, que ningún hombre podía verse con cabello largo, no podía dejarse colocarse algún atuendo con rasgos femeninos, ejemplo, colores. Pero específicamente la mujer, era el ataque contra la mujer no se puede poner un pantalón, tiene que usar falda siempre.
Pero yo voy a una pregunta muy sencilla, viéndonos a un contexto cultural. ¿Cuándo se inventó el pantalón? Se inventó cientos de años después que Pablo había escrito eso. Entonces Pablo no podría haber estado refiriéndose a pantalones. Y cuando bajas a revisar el texto en el contexto cultural y en lo que sigue o en lo que viene antes, te encuentras que Pablo se estaba refiriendo a roles, el rol masculino y el rol femenino dentro de la iglesia o en la familia. Entonces, cuando él explicó diciéndolo que el hombre se vistiera de hombre y la mujer de mujer para que no asumieran roles que no les correspondían. De eso se trata. Y eso es una verdadera exégesis de esa palabra que está escrita en la Biblia. Esto es un simplemente ejemplo para nosotros poder tener claridad y establecer lo que de verdad debemos nosotros hacer cuando nos encontramos textos bíblicos. Ahora, imagínense esto, traspolarlo a un tema de lo que dice la palabra del Señor para el fin de los tiempos. Es muy fácil cometer errores, pero es muy fácil cometer errores porque no se tienen herramientas o no se aplican las herramientas que aprendimos. Por eso es tan importante que ustedes, cuando tengan oportunidades, repasen estas herramientas hermenéuticas para poder tener claridad y así no poder andar cayendo en comentarios que no corresponden o peor, que no les metan cuento a ustedes. Que ustedes puedan tener la certeza de ir siempre a la fuente y a poder entender lo que dice la palabra del Señor. Vamos con el punto número 6, o el último punto. Que los eventos escatológicos transcurren entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿A qué nos referimos con esto? A que no se limitan a la segunda venida de Cristo. Por eso la importancia de comprender los puntos de vista judío y apostólico en cuanto a los conceptos era actual, era venidera y últimos tiempos. Aquí me voy a detener un momentito. Déjenme hacer algo acá rapidito para darles claridad del asunto. Denme solo un segundo. Voy a dejar de compartir. Les voy a dar un... Ah, tenemos a Nilmar, la acabo de ver. Déjenme dejar de compartir un momento. Denme solo un momento. Pueden ir discutiendo entre ustedes sobre esto que estamos hablando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es esto de que los eventos escatológicos transcurren entre la primera y la segunda venida? De lo que les acabo de mencionar. A ver, ni los escuché hablando, no puede ser. Vamos a retomar. Yo quiero detenerme aquí viéndolos a ustedes a la cara porque es importante esta parte. Este último punto de los conceptos o los principios hermenéuticos es súper importante. El tema de que los eventos escatológicos, sabiendo ya que hablamos de la escatología, que habla sobre los últimos tiempos, transcurren entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y de pronto podemos decir, bueno, pero es que los últimos tiempos están allá, en algo que no ha ocurrido. Pues no. Y es por eso tan importante poder entender cuáles son los puntos de vista judío y apostólico en cuanto a los conceptos de la era actual, la era venidera y los últimos tiempos. Porque hablo de judíos y apostólicos. Recuerden que no todos los judíos son cristianos.
ese es un gran detalle. Y entre el mundo de los judíos o las religiones judaístas, la religión judaísta y estas doctrinas que tienen los judíos, ellos esperan la llegada del Mesías por primera vez. Ni siquiera consideran que Jesús haya sido el Mesías enviado por el Señor. Por ende, ellos tienen una visión distinta a nosotros, pero fuera de lo que dice la palabra del Señor. Recuerden que el judaísmo no reconoce lo que está establecido en el Nuevo Testamento, sino lo que está en la Torá, lo que está en el Antiguo Testamento. Ellos se quedaron ahí pegados porque están a la espera. Pero nosotros tenemos la certeza y tenemos la conciencia y la interpretación de lo que dice, lo que dejó nuestro Señor escrito a través de las cartas de Pablo y de lo que fueron los evangelios también. Y allí está escrito. Entonces, vamos nuevamente a compartir para que sigamos conversando completamente de esto. Vamos aquí nuevamente. Ahí estamos. Ok. Entonces, cuando hablamos de eso, a ver, oh, me quedé muy atrás. Vamos a los 6 puntos. Que los eventos escatológicos transcurren entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y les mencionaba esto, que es importante que podamos saber cuáles son los puntos de vista judío y el apostólico. Ahora, los últimos tiempos y los últimos días, ¿a qué se referirán? ¿O se referirán a la misma cosa? Pues sí, los últimos tiempos y los últimos días son lo mismo. Cuando hablamos de últimos tiempos, hablamos de últimos días. Es posible, esto hago esta aclaratoria porque posiblemente se encuentren con doctrinas o escritos donde habla de que últimos tiempos habla de una cosa y últimos días de otra, pero no. Son dos concepciones de una misma situación. Estos dos conceptos aparecen en el Antiguo Testamento y han sido interpretados desde dos puntos de vista externos, o que ya se cumplieron, o que ya se cumplieron con la llegada del Mesías, o que se refieren exclusivamente a eventos finales en cuanto al retorno de Cristo a esta tierra. Vamos a ver qué es el concepto escatológico. Vamos a ver los puntos otra voz. El concepto escatológico según el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 30, nos habla de algo muy sencillo y dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los últimos días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, Él no te dejará ni te destruirá. Y tampoco se olvidará del pacto que juró a tus padres, porque es Dios misericordioso. Hablamos de últimos días. Esto para darles a entender el tema de lo que mencionábamos hace un momento sobre los últimos días, de que es lo mismo que los últimos tiempos. Hablamos primero si en los últimos días. Y luego venimos a este otro que está en el libro de Jeremías, del profeta, y dice: en los últimos tiempos traeré de nuevo la cautividad de Jacob. En Jeremías, en el capítulo 48, el versículo 47, y también en el versículo 2, del libro de Isaías. Acontecerá en los últimos tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Esto aparece en Malaquías 4:1. ¿A qué voy con esto? No quiero darles clase de Antiguo Testamento y tampoco hablarles sobre esto que es quizás un poco enredado. Pero lo que sí quiero dejarles claro es que de esto se está hablando incluso desde el Antiguo Testamento. Por eso existe una concepción escatológica desde el Antiguo Testamento. Y ya el Señor nos lo venía diciendo, y ya se lo venía diciendo a su pueblo Israel desde mucho antes que llegara David incluso a ser rey de Israel. Ahora, vemos cuál es el punto de vista judío.
El punto de vista judío dice que de los judíos que estaban en el tiempo de Jesús no manejaban el concepto de iglesia. Eran judíos nacionalistas que creían que la era actual terminaría de repente con la llegada del Mesías, el Rey, que es quien le pondría fin a la era presente. ¿A qué voy con esto? Para ellos la era presente era lo que ellos estaban viviendo. Y cuando llegara el Rey, cuando llegara el Mesías e instaurara un nuevo reino como tal, eso sería la era venidera, estableciendo un reinado aquí en la tierra. Como se aprecia en la pregunta que los primeros discípulos le hicieron a Jesucristo resucitado, restaurarás el reino de Israel. Esto aparece en el libro de Hechos 1:6. No sé si ustedes recuerdan, habrán leído, y si no tienen esa tarea, vayan y lean el libro de los Hechos. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué? Porque eran judíos que estaban esperando según la interpretación que tenían, estaban esperando que esto ocurriera, que ya la era actual se iba a acabar con la llegada de Jesús y luego se iba a establecer un nuevo reino y eso sería la era venidera. Esa es la perspectiva que tenían los judíos de la época. Ahora, si esto lo traspolamos a la actualidad, esa es la perspectiva que tiene el judío que no es cristiano, que sigue esperando al Mesías porque siente que esto que está viviendo sigue siendo la era actual y esperan una era venidera que está profetizada. Es importante reconocer o conocer este punto de vista judío porque el mismo lo vemos resurgir en una corriente de interpretación escatológica que vamos a estudiar un poco más adelante en otra lección. No se los voy a anticipar, pero vamos a estudiar tres corrientes escatológicas. Es un poco para explotar el cerebro por el tema de que es un poco complicada. Sin embargo, no es algo que sea imposible de entender. Oh, se me está acabando la batería. Dame un segundo. Un segundito nada más. Un segundito nada más. ¿No te traen el cacao? Bien, seguimos entonces aquí mientras voy buscando. Luego tenemos el punto de vista apostólico. Y este punto de vista apostólico, ya los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo no enseñaron que la era actual iba a ser interrumpida no iba a ser interrumpida repentinamente por la era venidera, sino que esta se inició con la primera venida de Cristo y que llegará a su culminación en la consumación de todas las cosas con la segunda venida de Jesús. No sé si me doy a entender, si es algo un poco más enredado. Y por eso me gustaría detenerme y escucharlos a ustedes. Es importante que ustedes vean esto. Los apóstoles o el punto de vista apostólico lo que refiere es que la era venidera o la era presente que tenían los antiguos judíos se une con la era venidera. O sea, continúa con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y luego se va a culminar con la consumación de la segunda venida del Señor. De aquí que Jesús, desde el principio de su ministerio, afirmara que el reino de los cielos ya se había acercado. También lo comparó con un grano de mostaza, el cual comienza como algo pequeño y crece hasta ser un frondoso árbol. Y es así como hecho el reino de Dios ha venido, así como de hecho, el reino de Dios ha venido creciendo a lo largo de la historia del cristianismo, mediante el envío del evangelio a todas las naciones. Esto es importante porque
nosotros tenemos que entender que ya estamos viviendo los tiempos escatológicos o lo que es los últimos tiempos desde la llegada, desde la primera llegada de Jesús a esta tierra. Y cuando nosotros vemos eso, empezamos a entender si lo tratamos de manera exegética, entendemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Cuando Él se acercaba, siempre les decía a las personas, el reino de los cielos ya está acá, el reino de los cielos ya está cerca, es porque ya Él está reinando. No tenemos a un Señor reinando en físico con nosotros porque son escenas o son eventos que han estado transcurriendo según lo que dice la profecía, pero sí tenemos a un Dios, a un Señor reinando. Y no es el enemigo el que reina en esta tierra, es el Señor quien reina. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de eso, podemos decir con certeza, basado a la luz de lo que dice la palabra del Señor, que vivimos los últimos tiempos. Y no porque estamos viendo guerras, sino porque sabemos que ya el Señor vino en su primera aparición y vendrá nuevamente y allí se consumará todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Este gráfico, este último gráfico, lo que es la perspectiva apostólica, nos muestra que la era venidera continúa superpuesta sobre la era presente. A ver, déjame quitar esto para que se vea bien. Así. Ok. Está superpuesta sobre la era presente y se desarrolla entre las dos venidas de Cristo. En otras palabras, estoy leyendo lo que dice la guía, Cristo no va a comenzar a reinar en el futuro, lo que les mencionaba hace un momento, sino que ya está reinando, como dijera alguien. No hay un solo centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre la cual Cristo, quien ya es soberano sobre todo, no diga, me pertenece. Esto lo dijo un gran evangelista llamado Kuiper. Pero es en la consumación cuando este reinado suyo se hará manifiesto. ¿A qué voy con esto? No sé si me doy a entender. Quiero salir y verlos a ustedes nuevamente para poder conversarlo. Dejar de compartir. Aquí vamos. Quiero que ustedes me comenten o me digan algo. ¿Se entiende lo que les estoy tratando de mencionar con esto de que ya tenemos a un Dios reinando y que sencillamente se hará manifiesto cuando sea consumado del todo? Si Luis, yo quiero, sí, por ejemplo, acá lo que tú estabas mencionando, entonces se está cumpliendo realmente lo que mencionabas de los principios hermenéuticos. Yo lo estudié esta mañana. Entonces, el punto número 6, que fue el último que vimos, donde hablas de los eventos escatológicos, entonces ya nosotros estamos viviendo ese evento, lo que estamos es en los últimos tiempos, como tú le explicabas. O sea, está claro. Así es, así es. Sin embargo, vivir los últimos tiempos no quiere decir exactamente que mañana viene el Armagedón, va a caer la bola de fuego y destruyó todo y nosotros como ángeles nos saldrán alas y saldremos al cielo. No se trata de eso, porque incluso nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos, ni aún los ángeles lo saben. Entonces, seríamos nosotros exageradamente necios e irresponsables en crear una doctrina y hacer una exégesis diciéndole, sí, aquí dice la Biblia, cuando haya rumores de guerra, ahí estamos listos. Cuando nación contra nación, cuando ustedes salgan en una diáspora. No se trata de eso. No se trata de eso. Y nosotros, obviamente, lo menos que queremos es causar algún tipo de discrepancia en este tipo de temas tan polémicos. Yo insisto, son temas polémicos, son temas difíciles y lo mejor que cada uno de ustedes puede hacer es ir a seguir revisando, pero también ir a la fuente. ¿Usando qué? Los principios hermenéuticos que tenemos ya conocidos. Y así podemos nosotros llegar a un entendimiento súper claro sobre esto. Viene una parte que a mí me encanta porque nos da luces de lo que sigue.
voy acá. A ver. Y es el cómo vendrá, cómo vendrá nuestro Señor. Ya conociendo el tema de lo que ya estamos en la primera venida, perdón, en el tiempo escatológico, que ya es los últimos tiempos. Ahora vamos a entender o vamos a hablar sobre cómo vendrá el Señor. Todavía tenemos tiempo. ¿Cómo va a venir? En primera instancia, lo que dice la palabra, por supuesto. Recuerden que todo lo que hablamos, lo hablamos según lo que dice la palabra del Señor. No vamos a hablar de cosas que no están escritas. Será será como la del esposo. Y esto lo dice Mateo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Es donde habla de las vírgenes que estaban esperando al esposo. Y este esposo llegó ¿cómo? Llegó a la medianoche y se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirles. ¿Qué creen ustedes que se denota en esta llegada del esposo? Voy a anticiparme o voy a aclararles un poco. No sé si los que no conocen la historia de las vírgenes vayan a leerla porque es espectacular lo que se gesta con esta historia narrada en el libro de Mateo. Y es que tenemos a las vírgenes esperando por el esposo. Hablamos de un tema cultural de la época y en esa época los esposos llegaban y no se casaban con una sola. Ya es un tema cultural. Nada a repetir, por favor, Santiago. En este caso, estas mujeres estaban todas preparadas. ¿Y cómo se preparaban? Con las lámparas, con aceite. Entonces, las que se quedaron dormidas, se les acabó el aceite. Hay un tema de misterio revelado a través de esta historia y hablamos del aceite. Para nosotros es la fe. Así de sencillo, se los voy a indicar. La fe es la que está ejemplificada con el tema del aceite. Las mujeres que se quedaron sin fe no pudieron entrar a encontrarse con el marido, con el esposo. Las que guardaron la fe, las que se fueron diligentes y se mantuvieron allí atentas, entonces lograron encontrarse con el esposo. ¿Y quiénes quedaron por fuera? Las insensatas, dice la palabra, que no estuvieron atentas. Esto es un llamado para quiénes, para nosotros como cristianos. Conocemos ya al Señor, nosotros somos su iglesia y lo que el Señor revela en la palabra es que la iglesia es su esposa. Entonces nosotros como la iglesia debemos estar atentos, siempre mantener la fe para esperar al Señor, porque Él va a llegar en el momento que no lo esperamos. Esa es una de las formas en cómo vendrá el Señor. La siguiente será como en el tiempo de Noé. ¿Y por qué como en el tiempo de Noé? Dice que la palabra en el mismo libro de Mateo nos lo enseña en el capítulo 24. Nos habla de que en el tiempo de Noé, cuando venía el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que no deberíamos explicar mucho el tema de cómo será la llegada del Señor como en el tiempo de Noé. Tiene una interpretación muy sencilla y básica, y es que nosotros debemos estar atentos a la espera del Señor, porque será repentina, será sorpresiva, será en el momento en que mucha gente esté en su cotidianidad. Entonces, nos hace un llamado de atención a que nosotros no nos dejemos llevar por esa cotidianidad que nos haga perder el norte. Hoy he escuchado una prédica espectacular donde decía, tú trabajas, tienes prioridades en tu trabajo, bien,
Tener prioridad para el Señor no quiere decir que tú vas a apartar el día para el Señor. Quiere decir que al Señor tú te lo vas a llevar a donde tú estés. Trabajo, estudio, parque, cine, escuela, o sea, donde tú vayas vas con el Señor. Y eso significa tener la certeza de que en cualquier momento Él va a llegar, pero Él impregna nuestras vidas en todo sentido. Entonces es importante que nosotros sepamos que el Señor también vendrá de esta manera. También vendrá y será como en el tiempo de Sodoma. ¿Y por qué como en el tiempo de Sodoma? Porque dice así, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Esto está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Escuchen bien, todas estas palabras no son dadas por los apóstoles, son dadas por el Señor, por nuestro Señor Jesús cuando estaba en esta tierra. Y les estaba diciendo, advirtiéndoles a todos cómo sería la segunda venida de Él. Y cuando hablamos de Sodoma, no podemos negar que desde hace mucho tiempo vivimos en un mundo donde yo creo que Sodoma quedó tonta. Porque se le ha dado tanto quórum o se le ha dado tanta tarima a tanta maldad. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué sucederá? No sabemos. Cuando llegue el momento, puede ser que empiece a llover fuego del cielo. Pero lo más importante es que antes de que eso sucediera, los ángeles sacaron a Lot de allí. Y me hace recordar lo que dijo Johnny, nosotros no vamos a vivir muchas cosas. Hay una tendencia y hay un estudio o hay una apreciación, una ideología sobre que nosotros vamos a irnos de acá antes de que comiencen todo ese desastre. Sin contar que hay otros que piensan que ya el desastre lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Igual nosotros estamos inmersos en esta situación en los últimos tiempos. Luego dice que será como un relámpago. A mí esto me encantó porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el libro de Mateo, igualmente en el capítulo 24, específicamente el versículo 27, lo dice así. Ahora, ¿qué elemento específico o qué elemento notorio nos muestra esto del relámpago? Dice que el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, es decir, todo ojo lo verá. Algo que va a cubrir de manera majestuosa todo. También podemos pensar y decir que efectivamente un relámpago es algo que es notorio, es algo que aunque tú estés ocupado en algo, si estás afuera, va a ser algo que se va a ver, porque va a resaltar. De esa manera será la segunda venida. También algo obvio será inesperado. Inesperado porque dice, he aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro en el Apocalipsis, del capítulo 22, versículo 7. Y quiero que no se pierdan este detalle. Han pasado más de 2000 años, pero para Dios sigue siendo pronto. ¿Por qué para Dios sigue siendo pronto? Porque para el Señor los tiempos de Él no son los mismos nuestros. Es allí donde sale esto que dice la palabra, y es que para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Nosotros tenemos una concepción temporal que Él no tiene igual a nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, también vamos a ir entendiendo de manera exegética para poder dar una interpretación válida a lo que está establecido en la palabra del Señor y poder esperar con la ferviente esperanza, porque no es lo mismo esperar con amargura que esperar con esperanza cuando venga el Señor nuevamente. Por último, dice que será pronto. Esto que ya les mencioné, y lo otro es que será inesperado, por tanto también ustedes estén preparados, porque a la hora menos pensada el Hijo del Hombre vendrá. Dice que en Mateo 24:44, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Yo creo que en este sentido nosotros no podemos inventar mucho. Creo que hay, e incluso si se escudriña un poco más en la palabra, vamos a encontrar aún más información del cómo será la venida del Señor. Pero estos son 6 puntos específicos de cómo será la venida del Padre o cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Será como el esposo, será como el tiempo de Noé, será como el tiempo de Sodoma, será como un relámpago, será pronto, será inesperado. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Porque lo más importante no es solamente conocer cómo vendrá, sino a qué nos lleva. ¿Cuál es la aplicación de todo esto a nuestras vidas? Bueno, tiene un solo nombre. Estemos atentos a la llegada del Señor. No nos durmamos, no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. No dejemos que la fe se nos apague. Mantengámonos fervientes en una fe que día a día va creciendo y no menguando. Que menguemos nosotros, pero no nuestra fe. Y cuando sentamos nuestra fe menguar, pidámosle al Señor que renueve nuestra fe. Porque es sencillamente de esa manera en que vamos a agradar al Señor, con una fe ferviente. Y esa fe ferviente va a ser como esa lámpara que tenían las vírgenes a la espera del esposo. Así tenemos que estar nosotros. Y en la medida que nosotros tengamos esa certeza y esa convicción, vamos a ir caminando y vamos a estar felices. A mí me van a decir, el Señor viene pronto, vienen rumores de guerra y yo voy a estar contento, gozoso. ¿Por qué? Porque yo me voy con Cristo. Así de sencillo. Y esa tiene que ser una convicción plena en nosotros como cristianos. Voy entonces a terminar. Habría otras cosas que decir, pero vamos a abrirlas para comentárselas por este otro lado. Dejar de compartir. Aquí vamos. Aquí estoy, nuevamente. Miren, en el mismo material habla de que en aquel día ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. Lo que habla en la palabra, ustedes no están en oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Hay también una versión, o no una versión, lo que nos dice la palabra, que llegará como ladrón por la noche. Cuando habla que llega como ladrón por la noche, no es que llega escondido, no, es que va a llegar a la hora menos pensada. Hay mucha gente que pueda decir, no, es que el ladrón llegó a escondidillas por debajo. No, ese no es Santa Claus que solamente por una chimenea, no, señor. Sino que va a llegar al momento que nosotros menos lo esperamos. Dice que cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Porque no podemos hablar, y aquí voy a algo importante, no podemos hablar de que es como relámpago, que todo el mundo lo va a ver, pero como ladrón que viene escondido. Eso no tiene sentido. Entonces, como la Biblia no se contradice, tenemos que entender qué quiere decir que viene como ladrón. Viene en el momento menos esperado. Nadie espera a un ladrón, nadie. Entonces, eso se complementa con lo que dice la palabra con respecto al relámpago. Por lo cual asimismo, en 2 de Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando habla del depósito, hablamos de nuestra fe, de eso que tenemos nosotros, fe en la salvación dada por el Señor. Como vimos en la introducción, al pasar por este estudio, no es solo para conocimiento. Y esto quiero que quede muy claro y que lo llevemos siempre atesorado en nuestros corazones. No solo para conocimiento, sino mayormente para crecimiento. Como sigue diciendo el apóstol Pedro. Y aquí cito textualmente lo que dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 11 al 14. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y creo que ahí, en este sentido, no podemos nosotros negar que hay una salvación por fe y que hay una salvación por gracia que es dada por el Señor, pero que esto no se convierta en una licencia para hacer lo que nos da la gana, porque bueno, sencillamente ya tenemos la gracia, el Señor nos va a perdonar. No, 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 no. Tenemos que entender que hay que buscar siempre ser hallados por Él sin arrugas y sin manchas. Yo lo digo así de esta manera: Señor, escudriñame y ayúdame a entender a que lo que a ti no te agrade, yo pueda comprenderlo y cambiarlo también. Obviamente nosotros no vamos a cambiar por nuestras propias fuerzas, pero como seguimos a un Dios todopoderoso y un Espíritu Santo que nos guía, le decimos al Espíritu Santo: cámbianos. Y Él nos va a redarguir y nos va a hacer cambiar nuestras posturas, nuestras maneras de actuar, pensar y hablar. Y teniendo estos tres cambios, vamos a llegar a un cambio permanente. Y esto relata, y en el mismo libro de Segunda de Pedro, nosotros somos santos, pero no santos porque seamos igual que el Señor, sino porque llevamos una santificación progresiva. Y esa santificación progresiva va a llegar a su fin el día en que venga el Señor, porque viene una purificación y allí viene la glorificación. Allí dice la palabra que seremos como ángeles y podemos estar cara a cara frente al Señor. En este momento no lo podemos hacer porque sencillamente estamos en cuerpos corruptibles. Y por más que hemos cambiado en muchas cosas, nuestra naturaleza pecaminosa no se ha acabado, no ha terminado. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto para poder tener claridad. Primero, de en quién hemos creído. Segundo, de cómo obtenemos esta salvación. Tercero, de cuándo vendrá el Señor. Cuarto, cómo vendrá el Señor. Pero quinto, y precisamente lo más importante y para mí neurálgico de estos estudios, es convicción de salvación. Y es que, sea como sea, yo no sé si Él viene en una nube, no sé si viene en un relámpago, no sé si me va a aparecer como por arte de magia, no sé cómo será, pero lo que sí sé y tengo certeza y seguridad es que yo me voy con Él. Y esa es la premisa que tenemos nosotros en el estudio de la escatología: conocer que vienen últimos tiempos, que viene el fin del tiempo, que viene el fin del mundo, pero que nosotros nos vamos con el Señor. Y eso es lo más importante. Y de eso quiero que ustedes, o con eso quiero que ustedes se queden hoy día. Si alguno tiene alguna duda, vamos a aprovechar estos 10 minuticos que nos quedan. Por favor, hagan las preguntas. Y si no las tienen, voy a empezar a hacer preguntas aquí a dedo. Bueno, yo quería bueno, primeramente no los había saludado, buenas noches a todos. Excelente. Bueno, me inscribí en este ciclo, ya había estado cursando los estudios en Venezuela, así que bueno, comencé con Perspectiva 4, gracias a los profes y a Dios primeramente, así que bueno, también he estado con ADN y bueno, ya ustedes entienden, así que bueno. Pero nada, quería simplemente acotar un poco que cuando tú mencionabas en Primera de Timoteo 5:4, cuando habla ciertamente de los que están en la oscuridad, mencionaba lo del ladrón, pero cuando menciona realmente lo de la oscuridad, hablas del pecado. Porque Exacto. Cuando estamos en pecado, obviamente es la oscuridad. Entonces, y fíjate que lo mencionaba, o sea, en cambio ustedes hermanos no estén. Entonces, que la palabra pecado, que abunda, ¿qué significa? Significa muchas cosas. Entonces era lo que tú decías, el escudriñarnos. Entonces, porque sabemos que podemos estar en Cristo, pero pueden haber todavía muchas cosas en nuestros corazones, ¿verdad? A las que les podemos dar valor. Entonces, esa oscuridad es la que está hablando el Señor. Es como tú mencionabas, no menciones el ladrón. No es que te va a agarrar y tú estés robando, sino que lo menciona como algo que puede ser así, no, sino que esa oscuridad de la que habla el Señor es el pecado. Entonces, analicémonos y revisémonos. Bueno, en mi corazón, Señor, escudriña y ve qué pecado,
también dentro de mis acciones diarias, ¿verdad? Entonces estoy cometiendo para que el Señor cuando venga, entonces no me agarre en esa oscuridad. Exacto. Relativamente habla es del pecado en el cual estamos dando, porque estamos en pecado, sí, vivimos en el pecado, sí, pero la idea es que nuestra acción y que lo que yo esté haciendo no sea parte del pecado. Exactamente. Excelente, excelente. Gracias, Jenny. No sé si alguno otro quiere comentar algo. Veo a la mano levantada de Zulbalí. Zulbalí, ¿qué tienes que decirnos? Voy a decir como el chavo, todo yo, todo Todo yo. yo, todo yo. Oye, es que no has parado de hablar y me gusta cómo hablas, entonces vamos a seguir escuchándote. No, bueno, ay, ay, que es o sea, es muy interesante y uno se queda como en la curiosidad, ¿verdad? Por cierto, que en estos días enviaron un video Ajá, sobre eso, sobre que, o sea, que todos íbamos a vestir como ángeles, que nos íbamos a ver con las familias, y ese era como un tema que uno anteriormente, cuando uno está empezando como que a caminar con Cristo, uno se hace esa pregunta, ¿verdad? Si uno, o sea, si será verdad que uno va a estar allá, que uno va a estar viendo, que uno, o sea, tantas preguntas, ¿verdad? claro, Pero es eso, pues, de que uno debe como que seguir escudriñando la palabra de Dios para que no tengamos ninguna duda y que le creamos todas las promesas que Él nos dice en su palabra. exacto, Pero es algo muy importante lo que tú estabas diciendo de que tampoco no malinterpretemos tampoco temas de la Biblia, porque a veces uno quiere como que tomar cosas de la Biblia y como que analizarlas a nuestra conveniencia, y no así es el mismo. deber ser. Y que y yo creo que cuando también tenemos dudas, o sea, como que quitarnos un poco la pena y preguntar, porque es mejor preguntar para quitarnos las dudas que quedarnos con la duda y creer en algo que no es cierto. Pero Exactamente. es eso, pues estos temas son muy importantes porque uno cada día uno va aprendiendo y como que quiere seguir indagando un poquito más. Bien, bien, te felicito porque ese es el fin último. A ver, Grecia, que estás tan apurada por hablar, ¿qué nos vas a comentar? Bueno, me gustó la clase. Creo que hubo un momento en que me confundí, o sea, pero después agarré el hilo. O Eh, una de dos, o te confundiste porque yo estaba hablando sí, para adelante y para sí. atrás, o Y te después, perdiste. En el camino. exacto, usted estaba hablando y yo dije, ¿qué? Ya va. Ya, y Sobre no todo me en la interrumpiste, ¿verdad? parte No me en la que interrumpiste. me hizo la pregunta, que la verdad quedé pensando porque tenía la duda si era el tema de analizar o no. Yo decía, Ah, no puede ser porque no me pega, pero sí era. Pero creo que igual estos espacios son buenos porque son para eso, para quitarnos las dudas y también para aprender un poquito más y obviamente para conocer sobre la palabra de Dios y saber interpretarla, que creo que este espacio ha sido fundamental para todos. excelente. Sí, y de hecho se trata de eso, muchachos. Se trata de que ustedes no se queden solo con lo que digamos nosotros, porque no se crean, uno trata estos temas y a veces es complejo. Hoy están solamente ustedes nada más, pero en otras oportunidades hemos tenido participantes que sueltan preguntas que te dejan a ti mm, temblando, porque tú dices, Dios mío, pero ¿de dónde sacó esta pregunta esta persona? Entonces, claro, a uno lo desafían también. Y nosotros, aunque no nos la sabemos todas, les digo con toda honestidad, los que estamos de este lado, buscamos siempre la ayuda del Señor y buscamos aplicar siempre estas herramientas que les damos a ustedes para poder tener respuestas claras. Y si la respuesta que nosotros tenemos no es tan clara,
buscamos la forma de resolverlo igual, sin inventar nada, porque yo prefiero decirles a ustedes, así como lo hacen Miguel o Gao, el mismo Julio, decirles a ustedes, mire, ¿sabes qué? No lo sé, pero no vamos a entrar en esa agua profunda, te prometo que lo vamos a revisar y para la próxima semana lo vamos a ver. Pero bueno, en esta oportunidad parece que no quedaron con dudas, todos quedaron muy bien en lo que se les dijo. Yo quiero agregar algo. Ajá, ahí va, suéltala. Bueno, nada, Luis, primeramente decirte que al inicio, cuando íbamos a comenzar este ciclo, yo le dije a mi esposo, ay, amor, yo no quiero continuar. Y ahora que estoy aquí digo, wow. O sea, de verdad me siento como cuando uno inicia en el liceo, no sé, en la universidad, y que quedan como los últimos chicharrones que se gradúan, algo así, que Claro. Muchos comienzan full, un grupo, de hecho me acuerdo que no podíamos ni intervenir porque éramos muchos, y ahora imagínate, más bien como que pensamos para responder porque hay demasiado espacio. No, para nada. O sea, mira, de verdad yo me alegro mucho por lo que se está viviendo en la iglesia con este tema de perspectiva, porque es importante que nosotros todos tengamos una claridad de lo que dice la palabra del Señor. Y más que para conocimiento que nos envanezca, que nos haga sentir grandes, que no es la idea, es un conocimiento que nos edifique y por varias razones edifique a los que están a nuestro alrededor. ¿Ibas a decir algo más? Disculpa que te corté. Sí, que de verdad que es muy interesante, o sea, todo este tema, de hecho, muchas dudas que tenía y digo, no, increíble. De hecho, confieso, y me avergüenza decirlo, pero a mí me da miedo la muerte, pues, y de solo pensar en esto, en el tema de la eternidad y todo, yo como que, bueno, ya se me está pasando un poquito, pero sí siempre quedo con el tema de que, ajá, y cuando eso pase, no voy a reconocer a mi familia, ¿sabes? Y es como que eso me aturde mucho. Todavía no tengo hijos, pero pienso cuando los tenga, qué terrible, pues. Claro. Mira, hay una corriente, y me voy a tomar, vamos a ver si lo podemos hacer rapidito. Hay una corriente que aparece en la misma palabra del Señor. Se recuerdan que a él lo atacaban mucho los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y por eso ellos, dice la palabra, que se juntaron para preguntarle a Jesús que cómo iba a ser esa mujer que se había casado con un hombre, se le murió, se casó con el hermano, se le murió, se casó con el otro. ¿De quién iba a ser esposa cuando llegara al cielo? Hablamos primero de un contexto histórico, que es que en la época cuando una mujer quedaba viuda, quien se hacía cargo era su hermano. Tenía que casarse con esa mujer y hacerse cargo de ella. Y así sucesivamente. Si moría ese, iba el otro, y así iban para abajo. Eso lo vemos en el libro de Ruth, cuando Booz toma a Noemí, perdón, a Ruth, a Ruth, no a Noemí, cuando la toma por esposa, es por esto, por el tema de sucesión. ¿Qué es lo que sucede? El Señor prácticamente le dio la gran cachetada a esta gente diciéndole, allá en el cielo nadie va a estar casado. Nosotros no vamos a tener las mismas emociones que tenemos aquí, allá. Y sí vamos a reconocer, pero no va a ser igual. Entonces, sería muy irresponsable nosotros ponernos a decir o pensar, bueno, ay, cuando llegue yo allá, ¿cómo voy a hacer? Imagínate yo pensar cuando llegue al cielo, ¿cómo voy a hacer si yo estoy casado ahora, pero yo tuve 3 novias en la iglesia antes en Venezuela y esas van para el cielo también? Entonces, cuando lleguemos allá, ¿cómo hago yo? No puedo. Eso no aplica a que nosotros nos preocupemos por esas cosas. Y son cosas que nos surgen a nosotros en nuestra mente finita. Una mente totalmente finita. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar y qué nos vamos a preocupar? Por lo que el Señor nos tiene deparado nosotros para el futuro. En el Mario, ¿vas a decir algo? Sí, quería comentar algo con lo que decía mi amiguita hermosa, porque me hiciste acordar a mi hija que ella me decía en estos días, mami, es que yo le tengo mucho miedo a la muerte. Yo le decía, mira, yo también era así.
Y de hecho, no hay una cosa que yo, por lo menos, no sé, en mi tiempo, y yo hablé con Dios y yo le diga, Señor, yo te anhelo y anhelo verte, anhelo conocerte, porque ya yo sé para dónde me voy y para dónde se va mi familia. Entonces, él, ¿sabe? Yo, por lo menos, en mi punto de vista, me aterraba la muerte. Y yo creo que mientras nosotros más conocemos a Dios, esa es la clave. Mientras más conocemos al Señor y su promesa, ese miedo se te va a quitar. Y de hecho, va a llegar un momento donde vas a anhelar estar con el Señor, ¿verdad? Y lo que decía Luis es cierto, porque, o sea, vamos a estar allá, ¿verdad? Nos vamos a reconocer, pero no es lo mismo, es lo que yo he estudiado, ¿no? Y también decía, bueno, Señor, por eso es que lo dice en su palabra, entonces no nos podemos afanar, porque ¿qué tantas cosas podemos pensar? No podemos afanarnos en, exacto, en decir, ay, ¿qué va a pasar? Y esto, y con quién se van a quedar, no. Porque entonces parte de esa misma fe. Yo le decía a mi hija, mientras más conozcas a Dios, ¿verdad? Mientras más tengas entendimiento de su promesa, es cuando más aún, entonces vas a querer anhelarlo, anhelar verlo, ¿cierto? Anhelar verlo y no pensar con quién se van a quedar. Si la promesa va a estar para la familia, ¿verdad? Para nosotros que estamos salvos y continuamente para la familia. Entonces, a donde nosotros vamos, ellos también van a ir. Entonces, no sé, te quería regalar ese, como que, porque lo digo, y si le hablo a mis hijos de eso. Excelente, ¿no? Así es, así es. Gracias, Eni. Bueno, muchachos, creo que con esto vamos a terminar. Vamos a despedir, como debe ser. Santiago, como tienes tantas ganas de hablar, no te voy a dar participación en lo del tema, pero sí para que puedas cerrar en oración, hermanito. Bueno, ¿quién soy yo para decirte que no? Bien, esa es la respuesta. Bueno, Señor, te queremos agradecer por la clase que nos diste hoy, Señor. Te agradecemos por esta noche. Gracias por enseñarnos cada martes algo sobre algo nuevo, Señor. Gracias por darnos para la información, Señor, para entender más sobre la Biblia y para entender más sobre todo y sobre ti, Señor. Gracias por responder nuestras dudas, Señor, a través de nuestros pastores que nos dan las clases, Señor. Y te agradecemos por este gran día. Cuídanos de todo.